Muy buenos días, bienvenidos. Estamos listos para comenzar Agenda Económica en la edición de este día jueves. Muchas gracias por sumarse a nuestra sintonía hasta ahora. Son las 8 de la mañana con 1 minuto para este jueves 16 de junio. Vamos con nuestro resumen, los titulares para la edición de hoy, en donde estaremos revisando hartos temas internacionales, partiendo por lo que ha resuelto la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de la primera economía a nivel mundial, que ayer entregó la información respecto a su política monetaria y decidió subir la tasa de interés en 75 puntos base. Es una decisión muy relevante porque es la subida más importante desde el año 1994 y esas dimensiones históricas nos ayudan a entender el momento por el que está atravesando la economía del norte en un ciclo inflacionario que preocupa, sobre todo por los efectos que esto pueda tener también para la actividad económica. En el mercado ayer hubo cierto alivio con la decisión que era esperada, pero hoy día en la mañana ya las bolsas europeas daban muestras de que hay preocupación por el trasfondo de todo esto. ¿Estaremos cerca de un escenario más recesivo? Se plantean algunos analistas de mercado. Bueno, vamos a estar revisando los detalles de la decisión de la Fed ayer, el mensaje de Jerome Powell y los efectos que esto ha tenido en el dólar también acá en nuestro país. Ayer hubo un retroceso relevante. En la entrevista de hoy vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con el tipo de cambio y con el peso chileno en nuestro país. Por otro lado, hoy día viene un alza importante en las bencinas de cerca de 12 pesos, un poco menos. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la implementación de los nuevos parámetros para el MEPCO. Recordemos que hace poco el gobierno inyectó más recursos para este mecanismo de estabilización del combustible. Lo que cambió fue el parámetro que determina cuál es el techo de la alza semanal que puede tener el mercado de los combustibles en nuestro país. Eso varió y se empieza a notar desde esta semana precisamente. ¿Qué fue lo que cambió y cuáles son los ajustes que se implementaron? Es lo que vamos a estar comentando en unos minutos más. Por otro lado, también vamos a estar revisando los detalles del análisis muy interesante que hizo ayer la clasificadora de riesgo Moody's, que ha planteado que el escenario del rechazo en el próximo plebiscito del 4 de septiembre sería peor para el país, dado el escenario de incertidumbre que se abre. Hemos revisado cada semana cómo los analistas de mercado y cómo distintas entidades, sobre todo del mundo financiero, están viendo este proceso. Y en este caso, ayer tuvimos la posibilidad de profundizar con la mirada que tiene Moody's, que se la juega en definitiva por la opción del apruebo para el próximo plebiscito. Ayer tuvimos conversación en Agenda Económica PM con el encargado de este informe y vamos a revisar parte de su mensaje en unos minutos acá en Agenda Económica AM. Por otro lado, hay un indicador bien interesante para monitorear cuál es la posición de Chile en el contexto global en términos de competitividad. Uno que elabora una entidad suiza en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y muestra que Chile está retrocediendo en materia de competitividad a nivel internacional por distintos factores. Tiene que ver con asuntos de ecosistema de negocio, asuntos financieros también y otros institucionales que han ido deteriorando la posición nacional. Estamos 45 en este ranking a nivel internacional en el que destacan, por supuesto, los países más desarrollados dentro del top 10. Lo interesante es ver cómo ha retrocedido Chile también en la posición desde hace una década de manera bien consistente. ¿Qué factores están detrás de esto? Es parte de lo que comentaremos en minutos también aquí en CNN Chile. Y por último, revisemos los números del mercado para ver qué es lo que ocurre sobre todo en Europa, donde no está funcionando de manera muy positiva hasta ahora las transacciones. Por el contrario, hay caídas fuertes superiores al 2% en algunas bolsas. Miren ustedes el indicador Eurostoxx, que recordemos pondera y varias bolsas europeas, 2,77% de caída para el indicador europeo. Mientras tanto, el Londres, el FTSE 100, está cayendo 2,46%, en un momento donde además el Banco Central inglés ha decidido también nuevas alzas en las tasas de interés para enfrentar el ciclo inflacionario y no descarta la posibilidad de que eso siga subiendo. Otra razón más para este terreno negativo en el que están las bolsas al día de hoy. Se ha diluido rápido el efecto positivo que había generado en las primeras horas el mensaje de la Fed en Estados Unidos. En Asia, números mixtos, pero caídas muy fuertes también en Hong Kong, superiores al 2%, Nikkei subiendo 0,4%. ¿Y qué fue lo que ocurrió ayer en el mercado local? Bueno, ya les contábamos, el dólar terminó con una baja después de acercarse a sus máximos históricos, cerró en 860 pesos, caída de 0,59%, y el IPSA, la bolsa de comercio local, tuvo un respiro después de 2 días consecutivos de pérdida, 0,35% al alza.
Bien, 8:05. Nos vamos entonces a revisar los detalles de este mensaje que entregó la Reserva Federal de los Estados Unidos. No fue una sorpresa, el mercado esperaba esta alza de 0,75%, 75 puntos base, porque estaba en un escenario de inflación bien preocupante. Y así lo dejó bien en claro Jerome Powell también en su mensaje, sin descartar la posibilidad de nuevas alzas en las próximas reuniones de la Reserva Federal. Evidentemente esto generó reacciones desde los mercados a nivel internacional y acá en Chile también. Belén Vázquez nos va a explicar más en la siguiente nota. Cumpliendo con las expectativas y frente a los escasos avances en el combate contra la inflación, la Fed subió la tasa en 75 puntos base, la mayor desde 1994, y la ubicó en el rango entre 1,50 y 1,75%. Tenemos las herramientas que necesitamos y la determinación que se necesitará para restaurar la estabilidad de precios en nombre de las familias y empresas estadounidenses. La economía y el país han pasado por muchas cosas durante los últimos 2 años y medio y han demostrado ser resistentes. La Reserva Federal estadounidense vio reconfigurado el escenario tras conocerse el IPC de mayo, cuya medición anualizada llegó a 8,6%, cifras que no se veían desde hace 4 décadas. En su comunicado, el Consejo explicó que los efectos de la invasión rusa a Ucrania han elevado las presiones inflacionarias, a lo que se suman las eventuales alteraciones a la cadena de suministro producto de la situación sanitaria en China. Mientras también tengamos un conflicto al este de Europa entre Rusia y Ucrania que siga traduciéndose en quiebres comerciales, por ahora es difícil que todas estas cifras mejoren en el corto plazo. La inflación actual de Estados Unidos cuadruplica el rango meta. Por lo mismo, la Fed prefirió poner la carga inicial en esta reunión para así contar con algo de margen en la velocidad con la que se moverá la tasa en los próximos meses. La próxima reunión bien podría tratarse de una decisión entre 50 y 75. Eso nos pondría en julio en ese rango más normal. Y ese es un lugar más deseable para estar porque comienzas a tener más opciones allí sobre la velocidad con la que procederías en el futuro. Aunque la intención de la Fed es no repetir alzas así de agresivas, Jerome Powell advirtió que se tomarán las decisiones en función de los datos. Así, en las próximas reuniones de julio y septiembre podrían repetirse incrementos, pero probablemente menores. Según las proyecciones de la Reserva, Estados Unidos terminaría el año con una tasa de 3,4%, pudiendo elevarse aún más en 2023. Es decir, más allá de que la noticia se anticipó después del IPC de mayo especialmente por parte del mercado, hay una corrección importante al alza en las tasas de interés y una cosa que no menor, hay una corrección significativa a la baja en el crecimiento económico. La decisión del Banco Central estadounidense estaba internalizada hace varios días por el mercado, en particular por el local. Tras 4 jornadas al alza, este miércoles el dólar cerró en 862 pesos, con una leve baja respecto del día anterior. Escenario que en todo caso podría cambiar este jueves. En este momento estamos viendo que nos acercamos nuevamente a estos máximos históricos del dólar respecto del peso, pero ahora con un contexto bastante más complejo en Estados Unidos, en Europa, y eso hace que tenga mucha más fuerza la idea de dolarizarse y por ende de seguir afectando el peso chileno. Además, la Reserva recortó las proyecciones de crecimiento para este año en Estados Unidos a solo 1,7%, un panorama que para algunos analistas da cuenta de una posible recesión futura y otros incluso hablan de una potencial estanflación. 8,9, como les contábamos en nuestro resumen, desde hoy las bencinas empiezan a variar con un ajuste distinto al que teníamos hasta antes de que se aprobara en el Congreso el proyecto que cambió los parámetros del MEPCO, este mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Hoy las bencinas subirán 11,8 pesos y esto tiene que ver fundamentalmente con que en este proyecto que presentó el gobierno cambió la banda de precios que establece el MEPCO. En la práctica, esto permite un aumento de hasta 12 pesos. Ese es el techo para el MEPCO a partir de estas variaciones que se aprobaron en el Congreso hace algunos días atrás. Antes de eso, el techo para la variación de las bencinas, ya fuera al alza o a la baja, estaba en torno a los 6,8 pesos. Hoy día ese techo es mayor y por eso hoy día se va a ver un ajuste de 12 pesos por litro en los combustibles en promedio, según lo que ha planteado la ENAP, debido a que se registró una variación en los parámetros
de este mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Recordemos que hubo una inyección por 1.500 millones de dólares. Ese fue el titular de la propuesta presentada por el gobierno para que este mecanismo pudiera seguir operando en la práctica y se extendiera su funcionamiento por más tiempo. Si no hubiera entrado en vigencia este proyecto, las bencinas podrían haber subido en torno a 400 pesos por litro, estimaba el gobierno. Era un escenario absolutamente impensable. Evidentemente que se harían todos los esfuerzos para evitarlo. En el Congreso el proyecto pasó rápido, pero es bien relevante acostumbrarse entonces a estos ajustes. Es probable que las próximas semanas veamos nuevas alzas de hasta 12 pesos y cuando caiga el precio del combustible lo hará también en un máximo de 12 pesos. Ese es el techo y el piso para el funcionamiento de esta banda tras estos ajustes de parámetros. Bien, vamos a ir a otro tema. Como les contábamos, distintos actores del mercado financiero a nivel internacional están muy atentos a lo que está ocurriendo en Chile con la discusión constitucional. Bancos de inversión, agencias clasificadoras de riesgo, entre otros, que han comenzado a hacer una evaluación ya más precisa respecto a cuál es la propuesta. Todo esto en base, por supuesto, al borrador que ha presentado la convención hasta ahora. Y ayer fue el turno de la agencia clasificadora de riesgo Moody's, quien emitió un pronunciamiento bien específico en un seminario organizado donde daban su mirada respecto al proceso constituyente en Chile y a los efectos que esto podría generar. William Foster es el analista principal para Chile de la clasificadora y en este mensaje decía que si no gana el apruebo creará un ambiente más difícil para el gobierno para llevar adelante sus reformas y al mismo tiempo para mantener la estabilidad fiscal. Y la agencia clasificadora de riesgo pone este foco en la estabilidad fiscal porque es su tema precisamente. La solvencia para el pago de sus compromisos, de los compromisos de Chile, es lo que le preocupa más a las agencias clasificadoras de riesgo y desde esa perspectiva entonces evacúan este informe. Es por eso que plantean que si gana el rechazo se genera más incertidumbre. Las demandas sociales que originaron todo este proceso político, dice Moody's, quedarían satisfechas relativamente con la aprobación de esta propuesta de la nueva Constitución y por el contrario, el rechazo solo las mantendría en vilo esas demandas. Ayer tuvimos la posibilidad en Agenda Económica PM de conversar precisamente con William Foster. Esto fue lo que dijo el analista principal para Chile de la agencia clasificadora Moody's. Creo que el borrador de Constitución se presenta como una oportunidad para canalizar los desafíos clave para el país, que debe tratar de lograr un equilibrio entre los deseos de cambios de la gente, de la sociedad chilena, así como del gobierno, con un bienestar social, finalmente, en relación a la salud, educación, sistema de pensiones, pero también buscando lograr un balance con las fortalezas que tradicionalmente ha tenido Chile en el pasado, como lo son el honrar los derechos de propiedad, el sector privado, los negocios. Entonces, la Constitución va a presentar, obviamente, un gran espectro de potenciales cambios, pero perseguir ese balance será una oportunidad para Chile de lograr algo que muchos países no pueden, que es un balance social con un balance económico. Bien, 8:14 minutos. Vamos a otro tema. Ayer conocimos el ranking mundial de competitividad. Este es un ranking organizado por una institución suiza en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile para analizar el caso chileno en particular. Aunque nos entrega una mirada global y nos muestra cómo Chile ha ido perdiendo terreno en los últimos años en materia de competitividad para hacer negocios. La posición llega a Chile al lugar 45, nos muestra un deterioro respecto a otros países, es decir, Chile se está haciendo menos competitivo en los últimos años. Los invito a que veamos unas gráficas que preparamos a partir de este informe para ver cuál es el detalle y cómo ha ido evolucionando fundamentalmente nuestro país en esta materia. Miren, para el año 2022 Chile está en el lugar 45. El año pasado estábamos en el puesto 44, no hay mucha diferencia. Pero ¿qué pasa si nos vamos una década atrás? El 2012 estábamos en el puesto 28 a nivel global entre los países que mide este informe de competitividad mundial. El mejor puesto fue el año 2005. Estábamos en el lugar 19, en un momento de la economía donde había muchas proyecciones al alza, donde había mucha inversión minera también. Veníamos saliendo de ciclos positivos después de haber capeado con relativo éxito la crisis asiática y en ese contexto entonces Chile estaba en el lugar 19, en un momento donde además se estaba abriendo al mundo nuestro país de la mano de los tratados de libre comercio y esos factores son los que determinaron esa posición. Pero ahora estamos en el lugar
lugar 45 y bien lejos. Hemos perdido terreno a pesar de que seguimos liderando en Latinoamérica. ¿Qué factores son los más relevantes? Bueno, veamos parte de esos detalles también de lo que explicaba este informe elaborado, como decíamos, por el capítulo chileno por la Facultad de Economía y Negocios. Acá están los puntos más importantes. En materia de desempeño económico, las variaciones entre el año 2018 y 2022 son bien claras. Hay un retroceso en el ranking del lugar 41 a nivel global al lugar 50. Otra dimensión que mide este informe tiene que ver con la eficiencia del gobierno. Y acá hay varios factores que están o que caben dentro de este análisis. Finanzas públicas, política fiscal, el marco institucional. Y en ese sentido, este informe pone de relieve también cómo la incertidumbre ha ido afectando este indicador. Retrocedimos al lugar 30. En el caso de la eficiencia de negocios, bajamos al lugar 41 y donde estamos más atrás tiene que ver con infraestructura. Estamos en el lugar 47 en este ítem que mide infraestructura básica, tecnológica, científica, salud y medio ambiente y educación. Y ahí estamos realmente mal. De hecho, en infraestructura básica, por ejemplo, hubo un retroceso de 15 puestos respecto al año anterior y en infraestructura científica de 6 puestos. Eso para tener un contexto de cuáles son los indicadores que mide este informe y dónde estamos al debe en definitiva. De hecho, el reporte es bien claro en ese sentido, en cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar Chile y están asociados precisamente a materias de infraestructura crítica y por otro lado a generar más certidumbre también desde el punto de vista institucional. ¿Quiénes lideran este ranking? Vamos a ver un detalle también de quienes están en los primeros puestos. Bien lejos estamos todavía de estos países, por cierto, pero vale la pena mirarlos con atención para seguir quizás ejemplos de algunas políticas que se han implementado. Dinamarca, Suiza, Singapur y Suecia son los países que lideran este listado. Nada que sorprenda mucho, por cierto. Son los países más desarrollados en el mundo, los que tienen también quizás los avances más importantes en estas materias. Después de Suecia aparece Hong Kong, Holanda, Taiwán, Finlandia, Noruega y Estados Unidos para completar el top 10. A nivel latinoamericano, Chile es el mejor evaluado. Está en el puesto, como decíamos, 45. 61 puntos de acuerdo a este ranking en la escala de 1 a 100, seguido por Perú y México, aunque están bastante más lejos en términos de puntaje. 49 puntos para esos países latinoamericanos. Bien, 8:17. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso estaremos en conversación con Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de Capitaria. Vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo con el precio del dólar después de lo que resolvió la Fed el día de ayer y qué proyectos. Paz y Hermoso. Estamos de vuelta a 8:21. Como les contábamos antes de la pausa, queremos profundizar en el análisis de lo que está ocurriendo con el precio del dólar en nuestro país, con las proyecciones también que se hacen después de lo resuelto por la Fed ayer en el aumento de la tasa de interés. Estamos en contacto con Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de Capitaria. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Sebastián, ¿cómo estás? Gracias. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Bueno, ayer vimos un retroceso bien importante para el precio del dólar, Ricardo, después de lo que resolvió la Reserva Federal. ¿Hacia dónde se está encaminando? ¿Eso puede marcar una tendencia o no después de lo que vimos ayer? La verdad es que esta caída es bastante puntual. Hay que considerar de que el mercado estaba esperando precisamente un incremento de tasas de 75 puntos base, por lo tanto nos generó un mayor impacto en términos de las expectativas de los inversionistas. Esa situación nos generó tanto movimiento, donde sí hubo mayor movimiento fue cuando con las proyecciones de la Reserva Federal, porque no solamente conocimos la decisión de tasas, sino que las proyecciones con respecto a lo que iba a pasar con la economía estadounidense durante este año, donde disminuyó las proyecciones de crecimiento, incrementó las proyecciones de inflación y también está especulando con mayores tasas de interés para este año. Esa situación es bastante negativa para los mercados, es alcista para el dólar frente a a las monedas a nivel general. Ajá. Pero algo muy importante fue que Jerome Powell, el presidente de la Fed, cuando fue su conferencia de prensa, media hora después de conocer los datos, ¿sí?, tranquilizó a los inversionistas, utilizó palabras bastante suaves para no generar un mayor perjuicio, un mayor daño en la parte de la confianza de los inversionistas. Incluso dijo que la desaceleración económica cada vez estaba más suave, algo que no lo demuestran las proyecciones, y por eso hoy vemos el efecto contrario a lo que vimos ayer al cierre del mercado. Claro, porque estábamos revisando recién los números de las bolsas hoy día en Europa, por ejemplo, y hay caídas bien fuertes, sobre el 2%. En Asia también algunos números mixtos, pero caídas en ese sentido. O sea, al final, en el mensaje que deja la Fed, ¿está pesando más el escenario de desaceleración? ¿Esa es la conclusión?
Efectivamente, Sebastián, y también hay que considerar algo. Jerome Powell ha sido un presidente de la Fed que ha tenido siempre mucha credibilidad, pero en la última reunión, en la anterior, antes de la que finalizó la jornada de ayer, había comentado que para la reunión de ayer no veía y no estaba sobre la mesa un incremento de 75 puntos base, y terminaron subiendo la tasa de interés en 75 puntos base. Por lo tanto, hoy en día el mercado no le está creyendo mucho a las expectativas que tengan precisamente de la misma Reserva Federal, y están viendo y están internalizando a nivel internacional que la inflación va a subir más de lo proyectado en Estados Unidos, de que las medidas van a tener que ser más agresivas a las que hemos visto hasta ahora. Ajá. Y todo ese escenario implica una mayor apreciación del dólar a nivel global, y también implica de que las proyecciones económicas son cada vez peores, porque a mayores tasas hay más desincentivo al consumo y a la inversión, e impacta directamente al Producto Interno Bruto, sí. Algo que ya estamos viendo cada vez más negativas en el mundo. Por lo tanto, esto podría incrementar ese debilitamiento que hemos visto en la actividad económica mundial. Ray, para la suma entonces, Ricardo, uno podría ver que en los próximos días o semanas, para marcar una mirada un poco más larga, la tendencia sea alcista para el precio del dólar en Chile. Efectivamente, si bien podemos tener algunas caídas puntuales, considerando que no existe ningún activo que suba o baje de forma lineal, la tendencia debería seguir siendo alcista, porque hay tres fundamentos que están siendo esenciales hoy en día. Ajá. Uno, la Reserva Federal con estas alzas de tasas, porque tiene que controlar la mayor inflación de los últimos 40 años. En segundo lugar, estas mismas alzas de tasas generan un impacto económico que apoyan una proyección de menor demanda de cobre. El cobre se está acercando hoy a los $4 la libra, y eso también nos impacta a Chile porque es el principal producto de exportación. Cuando baja el precio del cobre hay expectativas de menores ingresos de dólares a Chile, por lo tanto se genera un exceso de demanda de dólares internos, lo que impulsa su cotización. Y en tercer lugar, hay que considerar que estamos bastante cerca, ya faltan pocos meses para el plebiscito de salida de la nueva Constitución, sí. Y esta situación va a generar incertidumbre local, y la incertidumbre local genera un debilitamiento de la moneda chilena. Por lo tanto, tenemos tres factores que deberían seguir siendo alcistas para el dólar en nuestro país, lamentablemente porque nos golpea a todos, porque también sí, tiene claro, un efecto inflacionario de por medio. Sí, por supuesto. Ricardo, y en ese escenario entonces, ¿tú ves factible que el Banco Central tenga que intervenir más adelante, digamos, y tratar de bajar el precio del dólar acá en Chile? Sí, va a llegar un punto en que si empezamos a ver un alza sostenida del dólar, en que ya cotice sobre los 900 pesos, pero especialmente con un tipo de cambio real que siga subiendo con fuerza, porque el Banco Central siempre estima más el tipo de cambio real que el nominal. En palabras bien sencillas, el tipo de cambio real es medido también comparado con otros países, y el tipo de cambio nominal son los 850 pesos, 860 pesos por dólar. El tipo de cambio real también ha estado subiendo, y esa es una preocupación para el Banco Central de Chile. Pero si lo llevamos al tipo de cambio nominal, probablemente ya una ruptura de los 900 pesos, que es un nivel psicológico muy importante y que va a generar un perjuicio muy fuerte para los importadores, ya el Banco Central va a tener alguna presión para comenzar a una política más cambiaria y tratar de generar un debilitamiento al billete verde. Pero de momento, como los fundamentos siguen siendo alcistas, esperaría una intervención sobre los 900 pesos por dólar, porque vendría un impacto muy fuerte para el sector importador. Sí, claro. Ricardo, en ese sentido, la decisión que adopte el Banco Central también está vinculada, por supuesto, a su propio objetivo, ¿no? Al de la inflación, por los efectos que tiene el precio del dólar más alto, me refiero. Efectivamente, hoy en día el Banco Central de Chile ha dejado bien en claro que va a seguir subiendo la tasa de interés, pero a un ritmo menor. Ese cambio en la velocidad y en la agilidad de los incrementos de tasas pueden quedar completamente invalidados si es que vemos un dólar sobre 900 pesos, sí, que implique que la inflación siga subiendo. Por lo tanto, el Banco Central va a tener que seguir subiendo la tasa de interés de forma agresiva, porque el principal mandato de un Banco Central es mantener la inflación controlada. Genera un impacto económico, lamentablemente, pero no
no es su misión. Ellos lo que están buscando es que la inflación no suba sobre lo normal. Y hoy en día estamos extremadamente sobre lo normal. La meta inflacionaria del Banco Central va entre el 2 y el 4% anual. Hoy en día la tenemos en 11,5%. Por lo tanto, estamos muy elevada con la inflación y esa situación debería seguir presionando al Banco Central de Chile a seguir subiendo la tasa de interés, especialmente si es que el dólar continúa con este proceso alcista que ya lleva bastantes semanas desde que alcanzó los 800 pesos y no ha parado básicamente hasta los 870, 880 aproximadamente. Ricardo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Ya veremos qué es lo que va ocurriendo entonces con el mercado y cómo se dan las próximas horas después de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en las bolsas afuera. Gracias por el contacto nuevamente. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Que esté muy bien. Bien, cerramos Agenda Económica 8:29. En unos minutos ya estaremos al aire con Noticias Express con Fresia Soltov. Los esperamos.